Recording is on. Buenas tardes, mi nombre es Mariano. Estamos en una nueva entrevista. Realmente un lujo que me estoy dando con la licenciada Beatriz Busaniche. Eh, la licenciada es una activista por los derechos ciudadanos, la cultura libre y las libertades en Internet. En el año 2000 cofundó la Fundación Vía Libre, organización de la que actualmente es su presidenta. Es coautora y editora del libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Ha colaborado para el periódico La Nación. Es también cofundadora del capítulo argentino de la Fundación Wikimedia en 2007 e integrante del equipo de Creative Commons. Aparte, como si eso no hiciera falta, es licenciada de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual de la Flaxo y candidata al doctorado en Ciencias Sociales. Es docente de grado y posgrado de la UBA y en Flaxo. Beatriz, buenas tardes y muchísimas gracias por la entrevista. Buenas tardes, hago una pequeña corrección. Yo no cofundé Vía Libre, yo me sumé a Vía Libre en el 2003, 3 años después que fuera fundada por Federico Heyns, que es quien la fundó y quien trabajó. Bueno, Federico Heyns y Daniel Polselacano son los fundadores, pero bueno, no, es solo esa corrección porque yo me sumé hace 17 años a Vía Libre, hace mucho, y ya nadie de los fundadores sigue estando, pero bueno, no, solo esa mención. Por supuesto, bienvenida sea. Beatriz, el tema que vamos a tocar en la entrevista, usted ya lo ha tratado en diversos medios, por eso es que acudí a su figura, y son dos puntualmente. El primero que tengo presente, como todos han visto, seguramente yo soy del machete en, en para las preguntas. El primero es activos digitales, ya que los argentinos no tenemos muy presente el concepto de activos digitales. Para todos aquellos que escuchan el concepto, yo particularmente lo escuché en una nota que le hicieron a usted en un medio a nivel nacional y me hice esa pregunta. Y ahora es cuando yo se la hago a usted. ¿Qué es un activo digital? Bueno, los activos digitales son bienes, son un tipo de elemento. Nosotros usamos el concepto de activo digital en un proyecto que estamos empezando en estos días, que es un proyecto que va a durar 1 año y medio, que justo estamos iniciando, que tiene que ver con la protección de los activos digitales en poder del Estado. Un activo digital es todo aquel bien que no tiene una materialidad tangible, que son bienes intangibles, que pueden ser desde elementos de información de, por ejemplo, una empresa, un estado y demás, hasta bases de datos personales. Esos son bienes intangibles que tienen ciertas características que hacen que sean particularmente necesario protegerlos. Muchas veces estos bienes tienen que ver con el resguardo de esos bienes digitales, tiene que ver con tomar recaudos de prevención en materia de publicación de las bases de datos, de accesos a las bases de datos, de medidas de seguridad informática, y medidas de distinto tipo que tienen que ver con ese tipo de bien que no es materia tangible, que no es algo que es como puede ser un bien mueble o puede ser una
propiedad o puede ser un bien inmueble. Son bienes intangibles y que por lo tanto requieren una serie de custodia, de resguardo diferente de la de los bienes tangibles, digamos. Eso es bastante simple, es un concepto que nosotros lo hemos incorporado para definir bienes que están en poder del Estado, por nuestro proyecto apunta sobre todo a pensar la cuestión en el Estado, y que requieren determinados resguardos diferentes de los resguardos que se toman para los bienes materiales y los bienes tangibles. Tal cual. Y sin embargo, a pesar de la importancia de los mismos, no terminamos de tener, eh, ¿cómo le puedo mencionar? Conciencia. Conciencia, exactamente, esa es la palabra. Estaba buscando la palabra correcta. A ver, por ejemplo, muchas veces nos pasa que cuando salimos con nuestra computadora a la calle y algún amigo de lo ajeno nos arrebata la mochila y nos roba la computadora, en muchos casos sucede que lo que está dentro, la información que está en nuestros discos duros, que la información que está almacenada en esas computadoras es más valiosa que la computadora misma en muchos casos, porque hay horas de trabajo, porque puede haber información confidencial, porque puede haber secretos industriales, porque puede haber bases de datos, porque puede haber un montón de cuestiones que tienen un determinado valor. Por supuesto que después, en el caso que doy del ejemplo de que cuando el contenido de la información que hay en una computadora tiene más valor que la computadora misma, también podemos pensar en valor de otro tipo, distinto del material. Puede haber elementos afectivos, puede haber elementos vinculados con la privacidad, puede haber elementos de distintos tipos que tienen también un valor propio. Esa falta quizás de conciencia que no diría que es generalizada, pero que deberíamos tener todos aquellos que tenemos parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras comunicaciones, hablando en términos personales, pero también podemos hablar en términos de las empresas o en términos del Estado, los resguardos necesarios para custodiar ese tipo de información que es información valiosa. Estoy pensando en los distintos mecanismos de ataques informáticos que ha habido últimamente que tienen que ver con los ataques de ransomware, como por ejemplo fue la vez pasada el ataque contra la base de datos de migraciones, que no solo produce problemas a nivel de la base de datos en los servidores de la propia oficina o de la propia institución atacada, sino que en ese caso tuvo a la vez la doble problemática de haberse llevado la información y haberla luego hecha pública de una manera que nunca debería haber sucedido, con resguardos superiores, digamos, con mejores resguardos de seguridad. Esto no le ha pasado solo a migraciones, le ha pasado a grandes empresas como a Telecom, le ha pasado a medios de comunicación, ha pasado mucho y tiene que ver con esta cuestión de resguardar los activos digitales que pueden ser personales, que pueden ser del sector privado de una empresa o que pueden ser del Estado, y cuando son del Estado suponen un compromiso mayor porque el Estado en muchos casos administra bases de datos que no le pertenecen. Los datos que administra el Estado son datos que le pertenecen al ciudadano y que uno se los da al Estado en esa relación ciudadano-Estado, como es, por ejemplo, la base de datos de migraciones. Cuando uno entra o sale del país, intercambia información con la Oficina de Migraciones, pero esos datos personales no le pertenecen a migraciones, sino que la titularidad de los datos es de las y los ciudadanos que hemos hecho alguna transacción con esa institución. Y en ese sentido, la responsabilidad del Estado es muy, muy importante en términos de custodia de esos datos bueno, que uno como ciudadano tiene la obligación de dárselos porque si no, no puede entrar o salir del país, o tiene que hacer su declaración impositiva, o tiene que hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación del ciudadano con el Estado, que implican que el ciudadano tiene que confiar en que el Estado va a custodiar de manera apropiada esos datos que el ciudadano le confía. Tal cual. Bueno, la segunda pregunta que tenía agendada me parece que ya está
ya está más que cubierto porque era relativa a la importancia de los activos digitales, pero me parece que Bueno, los activos digitales tienen importancia en múltiples sentidos. En primer lugar, por un tema de derechos de la ciudadanía y sus datos personales. Después tienen importancia económica también cuando hay investigación que está bajo determinado secreto, cuando hay planes estratégicos. En general, pensando en el Estado, la información del Estado tiene que ser esencialmente pública, pero eso no quita que haya agencias de investigación o que haya, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas con áreas específicas, como pueden ser algunos sectores de la inteligencia criminal, por ejemplo, investigación de delitos y ese tipo de cosas que tengan que tener una serie de resguardos y que no son necesariamente información pública. Entonces, la verdad es que los activos digitales tienen un rol central, no solo en la administración del Estado, sino también en la administración privada. Los activos digitales de una empresa van desde sus propios procedimientos, secretos industriales, datos sensibles de su propia base de clientes, datos vinculados con sus investigaciones, con su trabajo, digo, ahí tienen importancia tanto en términos de derechos fundamentales como en términos económicos. tal cual. Ahora, enfocando un poco el concepto de activos digitales a nivel privado, las pymes argentinas están acostumbradas a manejarlo, al concepto. Mm, depende, la verdad es que es muy difícil de hacer un diagnóstico. Yo no tengo datos suficientes como para hacer esa evaluación. Em, pero me parece que tiene que ver con cómo en primer lugar, cómo la información forma parte de los insumos y los productos esenciales de la cadena productiva en la cual se inserte una determinada pyme. Y eso me parece que redunda en una importancia diferencial que las empresas puedan darle a la protección o no. La verdad es que no tengo datos como para responder eso, pero me imagino que si la información es un insumo fundamental o parte del producto que desarrolla una pyme, el resguardo de esos activos digitales debería ser parte de su propia política interna. Tal cual. Porque en charlas anteriores con Iván Barrera Oro y con el doctor Alberto Saúl, justamente tratamos temas similares. Con el doctor Alberto Saúl hablamos de ransomware y con Iván hablamos acerca de la red Tor. Sí o sí se derivó la charla en temas similares. Entonces dijimos, si los argentinos somos conscientes de lo que implica el activo digital. Por ejemplo, yo recuerdo un concepto puntual, un tuit del DNI argentino, un DNI modelo, en la cual se aclaraba que determinada parte del DNI es muy delicada para hacer trámites y demás menesteres a nivel estatal. Así que, Bueno, Argentina tiene una tradición, saliendo de, o sea, sin vocación de ser una generalización, pero sí hay una problemática que Argentina tiene, donde hay una tradición de poca conciencia sobre la importancia de la privacidad de las personas y de determinados elementos que hacen a la privacidad de las personas. El tema del DNI, por ejemplo, de por sí el DNI es una figura compleja en el ordenamiento jurídico a nivel internacional, porque no todos los países tienen un DNI. El DNI, el concepto del DNI, nace en Argentina a partir de un decreto ley de una dictadura militar. Es
17671, que habla del capital humano nacional y establece una serie de pautas que son muy propias de un Estado, digamos, muy controlador del destino de las personas, no un Estado basado en el Estado de Derechos Humanos que entendemos hoy. Es un tipo de Estado que ejerce un tipo de control sobre los individuos, muy poco afín con algunos de los principios de las libertades individuales bueno, que con el correr de los años se han ido consolidando y que se han consolidado también a partir de que Argentina ratificó los tratados internacionales de derechos humanos. En la concepción de tener un DNI es una concepción compleja, y los y las argentinas hemos naturalizado esa idea de que tenemos que tener un DNI. En Argentina se confunde la idea de tener DNI con tener derechos, y se ha pensado en los últimos años el DNI como un elemento catalizador de los derechos. Y eso no es así. No es el DNI el que te ofrece, el que te garantiza los derechos, sino que los derechos deben estar garantizados por parte del Estado independientemente de que tengamos un DNI. Nosotros en Vía Libre hemos discutido durante muchos años esta cuestión. Hoy día un poco lo hemos abandonado en términos de que nos tenemos que hacer esfuerzos grandes en otras causas, y esta parece ser una causa bastante perdida. Pero una cosa de la que no nos resignamos y que no vamos a claudicar es en la mala práctica que implica, por ejemplo, tener el DNI digitalizado. La aplicación de Mi Argentina, en la cual se digitalizó el DNI, tiene una cantidad infame de vulnerabilidades de seguridad que permite clonarte el DNI de una persona de una forma muy sencilla. En la Ecoparty que se hizo este año lo documentaron con mucha claridad. Entonces, entender que ya es una mala idea tener un DNI, pero además poner ese DNI, que es el documento que todo el mundo te pide, desde para sacar una tarjeta de crédito, para pedir un crédito, para hacer una compra en Internet, para un montón de prácticas que pueden comprometer tu, tu bolsillo y tu capacidad económica. Digo, pensando solo en que alguien tenga intenciones de hacer una estafa o de robarnos dinero, pero puede haber muchos otros usos del DNI que no se me ocurren ahora, pero que pueden ser maliciosos, con un DNI clonado, desde, por ejemplo, también incluso ir a votar en tu lugar el día de las elecciones y cosas por el estilo. Por eso para nosotros fue importante que en la elección de 2019 no se reconociera el DNI digital como un documento para votar, porque no están dadas los principios mínimos de seguridad de la digitalización de ese DNI. Ese es un caso típico de un activo digital muy valioso sobre el cual hay muy poco resguardo de seguridad. Tal cual. También se me viene a la mente el permiso para circular. Bueno, el permiso para circular y la aplicación Cuidar, lo que te hacen es que vos tengas que sacar para identificarte ante la aplicación con el número de DNI y el número de trámite del DNI, que no es un número secreto, ni es un número que esté oculto, ni es un número difícil de conseguir, sobre todo hoy día que muchos sectores te piden una fotografía del DNI. Ya está muy instalada esta idea de abrir una cuenta bancaria de manera remota con una fotografía del DNI, hacer un trámite en alguna oficina pública, en las distintas oficinas provinciales, con una fotografía y un escaneo del DNI, empresas de comercio electrónico que te piden que escanees tu DNI para validar tu identidad. Entonces, poner el número del DNI junto con el dato de trámite, que es algo que fácilmente se obtiene con una copia del DNI, es un resguardo de seguridad nulo. Tal cual. Beatriz, ¿qué es un sistema de gestión de activos digitales y cuál sería su función? No lo sé. No, depende, o sea, no, en realidad no, la verdad es que no sé la respuesta a esa pregunta. O sea, gestión de información sería, gestión de distintos tipos de información, pero me parece no puedo sintetizar eso. Perfecto, ningún problema.
Eh, ¿Nos podría indicar la actual clasificación de los activos digitales? No tengo a mano una clasificación, depende qué tipo de información sea, porque, por ejemplo, podemos hablar de clasificación de información en la administración pública, por ejemplo. Cuando hablamos de clasificación de la información, podemos hablar que la información en poder de la administración pública debe ser clasificada como pública, debe ser información pública, salvo que medie algún tipo de clasificación en contrario. Y después aparecen también información clasificada o información secreta en función de cómo sea esta definición de los distintos sectores vinculados con, por ejemplo, la inteligencia nacional, la Ujú. seguridad nacional y distintos tipos. Pero en principio la información del Estado es información pública, salvo excepciones en las cuales se establezca confidencialidad o secreto. Pero por otro lado también existe la información que es confidencial y la información que es privada desde el punto de vista de los datos personales. Eh, que un dato sea personal, no, un dato personal es un dato que en general es confidencial y que es privado, y ese tipo de datos deben ser puestos a determinados resguardos. O sea que también esa clasificación depende del tipo de dato y depende de la instancia en la cual se está administrando ese activo. Después también hay información secreta, como son, por ejemplo, los secretos industriales cuando hablamos del sector privado. O Vale, sea, eso es una pregunta muy difícil sin un contexto de de qué área de la información hablemos. En el Estado hay información pública, hay información confidencial y hay información secreta. perfecto. A su criterio, ¿somos conscientes a nivel nacional de lo que implica un activo digital? Eh, Me cuesta mucho tener una idea concreta porque, a ver, eh, depende muchísimo de qué tipo de quién estemos hablando y de qué tipo de información estemos nos estemos refiriendo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho ciertas situaciones de extrema negligencia sobre bases de datos que administra el Estado. Por ejemplo, hace algún tiempo se filtró una base de datos completa del gobierno de la provincia de San Juan con los datos de todas las personas, los ciudadanos y ciudadanas de San Juan que habían tramitado permisos de Ujú. circulación, y cuando se reporta esa vulnerabilidad, ese filtrado de información, quienes lo reportan indican que los grados de protección de esa base de datos eran tendientes a nulo. Hace algún tiempo también se detectó, por ejemplo, grietas de seguridad flagrantes en la aplicación de seguimiento de COVID-19 de la provincia de Salta. Entonces, lo que uno ve es que en algunas áreas se pretende, a ver, eh, hay en los últimos años, y esto es algo que se viene arrastrando de gestiones anteriores, una especie de solucionismo tecnológico en el Estado argentino que opera de modo tal, con la convicción de que si hay algún tipo de problema se soluciona con una app. De esto fue muy característica la gestión del Ministerio de Modernización durante la gestión de Mauricio Ujú. Macri. Pero digo, pongo esto porque ellos además tuvieron toda una área dedicada a esto, y un ministerio, crearon un ministerio específico para esto, pero no es algo Ok. exclusivo de esa gestión. Digo, todo el trabajo que se venía haciendo, por ejemplo, con la informatización de determinados servicios, como puede ser los servicios de pago del transporte público, que tienen bases de datos de las Exactamente. personas, eh, bases de datos a nivel Ministerio de Salud, por ejemplo, bases de datos de pacientes oncológicos, de pacientes con enfermedades eh, 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 como es de salud mental, con problemas, con temas de salud mental, bases de datos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, hay un proyecto, una ley aprobada, creo, que por suerte no se ha implementado, que es la creación de una cédula escolar para todos los chicos en edad escolar
de primaria y secundaria para todo el país, que fue un proyecto del senador Cobos en su momento. Hay toda una tendencia a tratar de volcar todo a bases de datos, informatizar todo, o creer Ujú. que con una aplicación o un sistema informático se solucionan determinados problemas. Eh, y eso se hace con prácticamente nulos requerimientos de seguridad de la información. Y eso es lo que a mí más me preocupa y lo que nosotros vemos con gran preocupación, que hace pensar que no se le da a esas bases de datos la importancia que realmente tienen, em, o que hay un pensamiento muy negligente vinculado con esas bases de datos. Yo creo que ese es el problema central que tenemos, que queremos resolver problemas complejos aplicando tecnologías sin comprender no solo cómo funcionan en muchos casos las tecnologías que se pretenden aplicar, sino sin tomar los resguardos mínimos apropiados para proteger esa información que se conforma a partir de esa base de datos. Tal cual. Acá, mientras me respondía, me vino a la mente el proyecto de la historia clínica digital. Exacto, que nosotros nos oponemos enfáticamente a la construcción de una base de datos de esa naturaleza, sí. Sí, es el típico solucionismo de creamos una gran base de datos y ese tipo de bases de datos no deben existir porque son son puntos de ataque muy groseros. Además de que, obviamente, cuando se desarrolla una base de datos de ese tipo, si imaginamos que hay una necesidad, que se hizo la evaluación apropiada y que realmente se concluye que hacer esa base de datos es la única solución para el problema que se pretende solucionar, cosas que no se hizo en este caso, pero aún así, si se hace eso, hay que establecer una serie de protocolos con, por ejemplo, permisos de acceso, registro sistemático de quién accede, a qué datos se accede, responsabilidad civil y penal de quienes Tal filtran cual. las bases de datos, de quienes son negligentes frente a esas bases de datos. Digo, hay toda una serie de resguardos que hay que tomar antes de armar la base de datos y no después, porque cuando una base de datos de este tipo se filtra, ya el daño es irrecuperable. Así es. Ahora pasa- paso a un segundo tema que me gustaría tratar con usted, que es la protección de datos personales, que yo particularmente, corrígeme si me equivoco, lo ato un poco con lo que es activos digital. Eh, ¿Tenemos un buen conocimiento de lo que valen nuestros datos personales? Eh, yo creo que no. Creo que la protección de datos personales es una de las discusiones más importantes que tenemos que enfatizar, por lo menos desde el lado del trabajo que hacemos nosotros en Vía Libre. No parece ser en esta actual coyuntura de crisis económica, de pandemia y demás, un tema que le haga perder el sueño ni a los funcionarios ni a la ciudadanía, pero es un tema central en términos de que los datos personales, en primer lugar, Argentina tiene un marco legal importante en materia de datos personales. Argentina es uno de los países pioneros en la región en haberse dotado de una regulación de datos personales allá por el año 2001. Pero además de la regulación de datos personales, el habeas data y los derechos sobre los propios datos son derechos que fueron incorporados en la Constitución en la reforma del 94, es decir, tienen el máximo rango de protección jurídica que se puede tener en la democracia argentina. Entonces, en ese sentido, creo que institucionalmente Argentina tiene clara la importancia como país de proteger los datos personales. Lo ha hecho en su constitución en el 94 con una legislación. Probablemente falte, y esto me parece que es una de las cuestiones pendientes que arrastramos desde la legislación, desde la primera ley de datos personales, una conformación institucional apropiada para la aplicación de la norma. Tenemos una Importante. institucionalidad frágil en relación a la norma de protección de datos. Históricamente,
quedó, tras un veto del entonces presidente Fernando de la Rúa, quedó dentro del marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con rango de dirección, ni siquiera Secretaría de Estado, a nivel dirección quedó. Ujú. Y luego, durante la gestión de Mauricio Macri, pasó a formar parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública que se creó a partir de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se subsume se saca de justicia y queda dentro del organigrama de Jefatura de Gabinete de Ministros. Yo creo que este diseño institucional no le hace justicia a la importancia de la protección de datos personales. Yo soy de la idea de que los datos personales, así como el acceso a la información, también probablemente deberían tener alguna entidad institucional, un diseño institucional que dote a las autoridades de mucha más capacidad de acción, porque quienes están a cargo de la aplicación de estas normas representan el interés público y representan el interés de la ciudadanía. Entonces, nosotros pensamos, y esto lo hemos compartido varias veces en sesiones en el Congreso Nacional en las que hemos participado, que lo que habría que hacer para tener una institucionalidad más fuerte es designar, como corresponde, un defensor del pueblo, que es otra de las figuras creadas a partir de la Constitución del 94. El cargo del defensor del pueblo está vacante desde hace años y no hay un acuerdo en el Congreso para designar un defensor del Ujú. pueblo como corresponde. Entonces la figura de la Defensoría del Pueblo está bastante vaciada de sentido. Pero en principio nosotros entendemos que tanto la protección de datos personales como el órgano de aplicación de la Ley de Acceso a la Información deberían estar subsumidos a la figura de la Defensoría del Pueblo. Tal cual. Lo que me contaba recién me hacía acordar a la anterior entrevista que me cedió el licenciado Cristian Borghelo, en la cual él me contó un suceso muy particular que fue que en la que él se presentó en el Senado junto con dos personas más a presentar un proyecto de ley acerca de phishing. Y me dijo, casi riéndose, al senador le faltaba estar tirado sobre la silla reclinable, muy apoyado y con el vaso de whisky, y me preguntó, ¿y por qué consideran que ustedes que esto es importante? Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con generar nuevas figuras penales. Me parece que el phishing no merece una figura penal, eso voy a discrepar con tu otro entrevistado. Me parece que eso es homologable perfectamente, es la figura penal que caracteriza el phishing es la estafa, digamos. Crear figuras penales en función de una técnica específica o un medio de comisión, como puede ser utilizar una tecnología como el email o utilizar Internet para cometer un delito, no cambia la naturaleza del delito. Lo que se tipifica Ujú. penalmente es la conducta disvaliosa que la sociedad eh, quiere desincentivar, y por eso se genera un tipo penal. Pero me parece que no hace falta un tipo penal para algo que claramente es una estafa. Digo, uno no hace un tipo penal para cada tipo de estafa que hay dando vueltas por la vida social, Tal ¿sí? cual. Está la figura de estafa. Entonces, si se concreta una estafa utilizando una técnica de phishing, el delito es de estafa. O sea, yo no creo que haga falta ampliar los tipos penales en ese sentido o hacer tipos penales específicos según el medio de comisión. Em, Dicho esto, sí, las discusiones muchas veces en la Cámara de Diputados, de senadores y demás, atraviesan por lugares diferentes. Nosotros, por ejemplo, cuando dimos la discusión sobre el voto electrónico en la Cámara de Diputados, en las audiencias, invitaban a expertos, y estamos hablando de expertos que tienen trayectoria internacional, cuyo tiempo es efectivamente muy valioso, digo, gente que viajó del interior del país
para estar presentes y en un determinado momento, recuerdo en una de las sesiones de diputados, cuando ya promediaba la tarde de las presentaciones de los expertos, quedaban 3 o 4 diputados en la sala y nada más, y el resto era gente, bueno, había algunos asesores, y estábamos los que habíamos ido como a participar de la sesión, pero digo, hay una dificultad por parte de muchos legisladores, no quiero tampoco generalizar, para comprender estos temas, y muchas veces legislan, y a mí eso me preocupa muchísimo, muchas veces se legisla en función de que se desató un escándalo, o que hubo algún caso, o que viene una determinada agenda que no es nuestra agenda. O que viene una agenda de organismos internacionales, o que viene una agenda diferente del interés que podemos tener en Argentina sobre estos temas. La tarea legislativa sobre estos temas es una de las cosas que nosotros en Vía Libre llevamos adelante desde hace 20 años. De hecho, cuando Vía Libre nace para hacer incidencia legislativa sobre estos temas. Y es una tarea difícil, es una tarea ardua, porque en muchos casos no solo se desconocen las características propias de las tecnologías, sino que por otro lado también se desconocen los impactos que éstas tienen en el ejercicio de derechos humanos. Tal cual. ¿Por qué considera que resulta tan complejo acceder a nuestros datos personales que se tienen tanto a nivel estatal como privado? Bueno, ahí depende de un poco, la complejidad depende, porque es distinto pedirle datos personales al Estado, pedirle una acción de acceso a los datos que a un privado, por ejemplo. Y en ese sentido, la Argentina ha mejorado mucho en los últimos años en términos de acceso a la información y en términos de acceso y ejercicio de derechos sobre los propios datos. Así que me parece que la complejidad está dada por el interés que tenga el dato para quien lo tiene. Digo, el Estado, por ejemplo, por lo menos mi experiencia vinculando estos temas en términos de pedidos de acceso a información y demás, es que el Estado ha mejorado mucho sus procedimientos en este sentido y la Oficina de Acceso a la Información Pública, que, insisto, tiene bajo su órbita protección de datos, también está haciendo un trabajo bastante interesante en ese sentido al iniciar para que el Estado mejore sus prácticas en términos de acceso a la información. Distinto es si uno quiere acceder a información personal en manos de organismos como la AFI, por ejemplo. La Agencia Federal de Inteligencia ha negado sistemáticamente acceso a la información de bases de datos y en ese sentido la Oficina de Acceso a la Información Pública de Protección de Datos ha avalado la posición de la AFI y en muchos casos nos hemos enterado, por ejemplo, yo, por ejemplo, estaba fichada en la AFI y me enteré a partir de la causa penal que inicia la intervención de la AFI en esta nueva gestión. Pero fue por buena voluntad, digamos, de la intervención actual de la AFI que yo me entero que tienen una ficha mía. Yo no hubiera podido, porque de hecho intentamos con otras organizaciones, en particular las personas que fueron puestas en listas negras para eventos como los de la Organización Mundial de Comercio, se hizo una solicitud de acceso a la información a la AFI sobre el fichaje de esas personas y la AFI se negó a responder y hay una causa judicial, bueno, que la están llevando nuestras colegas del CELS, que están haciendo litigio estratégico sobre esa cuestión. Pero eso finalmente se resolvió cuando con la nueva intervención de la AFI a partir del gobierno de Alberto Fernández se puso una pauta de transparencia y de poner fin a ese tipo de bases de datos. Pero más allá de eso, en otras oficinas públicas se cumple con la ley de acceso a la información y con la ley de protección de datos y las dificultades centrales están dadas por el sector privado. Pedirle, por ejemplo, a una empresa de telefonía que te entregue qué datos tiene es bastante difícil y ahí lo que hay que hacer es agotar la instancia de la negociación privada y luego iniciar un expediente
en protección de datos. Pero bueno, son pasos burocráticos que hay que hacer si uno tiene interés en acceder a los propios datos. Después hubo, ahora por ejemplo, en estos tiempos, en estos días, se conoció un caso muy interesante donde la Oficina de Protección de Datos intimó a la Iglesia Católica a cumplir efectivamente con la eliminación de un registro de bautismo de una persona que ejerció su derecho de apostatar y que pidió ser eliminada de los registros de la Iglesia Católica y a lo cual la Iglesia Católica se venía negando y bueno, hubo una resolución ya formal instando, obligando a la Iglesia Católica a cumplir con la ley. Así que paso a paso se van dando algunos avances, sobre todo en sectores como estos. Tal cual. Desde noviembre de 2001, como usted bien dijo, nosotros en Argentina tenemos promulgada una ley que es la 25.326, que es acerca de la protección de datos personales. ¿Considera que habría que reverla o actualizarla acorde a los estándares de hoy en día? Sí, la ley es filosóficamente está bien, está planteada desde el punto de vista de la doctrina europea, pero desde ese mismo punto de vista de la doctrina europea y pensando también en la homologación que hace la Unión Europea con otros países de los marcos regulatorios de protección de datos por la cuestión de tráfico transfronterizo de datos, le hace falta algunos ajustes a la ley, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el trámite automatizado, el tratamiento automatizado de datos y algunas otras cuestiones. Y fundamentalmente a mí me parece que una de las actualizaciones que tiene que hacer la regulación es la cuestión institucional, la conformación de una autoridad de aplicación autárquica, autónoma, que no tenga dependencia funcional del Poder Ejecutivo, porque ese es uno de los temas que exigen, digamos, la armonización doctrinaria con la Unión Europea, tener autoridades de aplicación que tengan la capacidad efectiva de hacer cumplir la ley, no solo al sector privado, sino también al sector público. Pero hay algunos ahí tópicos que bien podrían ajustarse y que no le vendrían mal una actualización, una renovación a algunos de los apartados de la ley. Bueno, yo le cuento en relación a esto, es una anécdota que tuve con una empresa privada, con Telecom, que cedió mis datos personales a una empresa privada y obviamente yo quise saber qué datos, qué datos personales le habían cedido para que esta empresa se contacte conmigo. Y sin embargo se negaron rotundamente a contestarme. Tuve que llegar al punto de una demanda a través de Defensa del Consumidor, y Defensa del Consumidor me dijo, mira, Telecom está ocupado, no puede venir a atender tu reclamo. A la mediación. Claro, no puede venir, así que firmame un acuerdo como que ya pasó todo y lo dejamos así. Ah, pero si esos son los que defienden al consumidor, porque ¿quién necesita enemigos? Claro. No, bueno, eso es un incumplimiento de deberes. No sé de defensa del consumidor a qué nivel es en esa instancia, si es nivel provincial o municipal, pero ahí hay claramente un incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de quien te instó a firmar eso en ausencia de la contraparte. Sí, yo todavía tengo la cédula de notificación para ir a firmar el acta, y a lo que mi respuesta fue en época de aislamiento, perdón, No, pero no. no. No, yo no firmaría una cosa así. Yo no firmaría una cosa así. Por lo menos no Sí, sin. Deberías elevar eso a la Oficina de Protección de Datos. tal cual, lo voy a hacer.
Eh, Generalmente no se tiene conocimiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública, de la cual dependen políticas que aplican a la protección de datos personales. ¿Qué tan activa es en la actualidad y dado el contexto el rol de dicha agencia? Bueno, la agencia tiene una limitación de recursos, es una agencia pequeña para la tarea que tiene, digamos todo. Es para no ser injustos con quienes son los funcionarios de turno. Es una agencia que tiene recursos limitados para lidiar con temas muy grandes. Em, Afortunadamente, todo lo que tiene que ver con acceso a la información pública está bastante aceitado en términos de mecanismos y por lo menos en mi experiencia, no sé si esta es la generalidad, pero en mi experiencia responden y responden con relativa, ateniéndose a los plazos previstos. La problemática institucional de la protección de datos es un problema ya de larga trayectoria en Argentina. Mm. Nunca tuvo la Oficina de Protección de Datos las capacidades suficientes como para eh, velar por el pleno cumplimiento de la ley. Por ejemplo, no tienen ningún personal o no hacen nada que tenga que ver con, por ejemplo, la seguridad informática y los estándares de seguridad de las bases de datos que están dentro del marco legislativo. No tienen prácticamente nada en ese sentido. O sea, la verdad es que sería injusto con los funcionarios, pero las capacidades que tiene la agencia son magras. Tal cual. Y saliéndonos ya de los dos temas principales a tratar, yo siempre trato de tocar una sola pregunta que le hago a todos mis entrevistados, que es acerca del software libre. ¿Por qué cree que no se fomenta la implementación del software libre dentro de ambientes estatales o privados? Ay, eso es una respuesta difícil. Nosotros venimos trabajando eso hace 20 años. De hecho, cuando Vía Libre nace para hacer cabildeo legislativo, para impulsar una regulación, una ley que establezca como estándar el uso de software libre en la administración pública. Em, y la verdad es que es difícil dar una respuesta. Hay una multiplicidad de factores que redundan en que el software libre no haya permeado de la forma que nos hubiera gustado. Eh, Algunos tienen que ver con simple ignorancia, otros tienen que ver con un lobby muy fuerte, otros tienen que ver con la inercia, con situaciones en las cuales cambios importantes en materia de Ujú. software pueden llegar a generar problemas, otros tienen que ver con muchas veces desarrollos que utilizan las administraciones públicas que corren solo sobre Windows y que por lo tanto cambiar implicaría hacer toda una inversión en desarrollos nuevos y demás. Igual. Hay una multiplicidad de factores asociados a la cuestión, en algunos casos miedo al cambio, en otros casos el hecho de que cuando un funcionario está en la función pública y compra software, lo hace sin poner dinero de su bolsillo, lo hace poniendo dinero del Estado, Exactamente. pero a la vez comprar a quien es el proveedor hegemónico en un área, ya sea en bases de datos, o sea en sistemas operativos o en determinadas aplicaciones, le da el reaseguro de que si algo falla, él compró lo que el mercado, lo mejor del mercado, digamos, en términos con Tal grandes cual. comillas. Mientras que en muchos casos hacer desarrollos propios o adoptar desarrollos de software libre implica que no tenés esa posibilidad de decir, ah, bueno, pero yo compré Oracle, o yo compré SAP, o compré, que son así como los grandes jugadores de la industria. Ujú. Y por otro lado, también hay algunas cuestiones que en algunos casos nos han dicho como argumento, no sé qué tan cierto sea,
es que conseguir conocimiento, digamos, gente que sepa usarlo, gente que sepa arreglar o gente que sepa implementar software privativo es más fácil que apoyo, soporte y usuarios ya acostumbrados al software libre. Me parece que hemos perdido muchas oportunidades atrás de estas excusas. Muchas de estas cosas que estoy diciendo son excusas. Yo por lo menos las considero excusas. Yo como usuaria de software libre, yo hace 20 años que uso software libre exclusivamente y no siendo ni informática, ni especialista en seguridad, ni nada por el estilo, no me he visto impedida de hacer nada de lo que he querido hacer con mi computadora y de hecho tengo una computadora bastante vieja que sigue funcionando muy bien porque corre justamente software libre. Y eso me ha permitido ahorrar en equipamiento, ahorrar en descartes de computadoras y demás, que me parece que no es un tema menor. Yo creo que falta mucho trabajo de concientización, falta mucha formación, falta un trabajo sólido en el sistema educativo. No quiero echarle todo el fardo al sistema educativo, pero bueno, un buen trabajo en el sistema educativo, mantener, por ejemplo, haber enfatizado el uso de Guaira en el programa Conectar Igualdad y no haberlo hecho con doble buteo como finalmente se hizo, hubiera sido un elemento diferencial porque muchos de esos chicos que tuvieron su primera computadora en la secundaria hubieran tenido un primer acceso significativo al uso del software libre. Pero me parece que es una problemática multicausal y lo que dije me parece que son muchas excusas detrás de, bueno, comprarle a las empresas, tener proveedores locales y proveedores internacionales que hacen mucho lobby para vender sus productos, mucho desconocimiento y en algún caso hasta puede que haya habido algún que otro caso de corrupción. Pero bueno, no tengo documentación suficiente como para acusar a nadie. Tal cual. Beatriz, muchísimas gracias. La pregunta obligada es, ¿cómo podemos colaborar con Fundación Vía Libre? Bueno, Fundación Vía Libre es una organización que hace mucho trabajo de divulgación, así que todo lo que sea divulgación ayuda en distribuir el tipo de cosas que hacemos, colaboración en las campañas, participación en los eventos, diálogo permanente. Nosotros sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, hemos inaugurado muchos encuentros virtuales que seguramente cuando volvamos a la vida normal, si es que eso sucede alguna vez, vamos a mantener esa dinámica de hacer encuentros virtuales y de hacer, porque nos facilita mucho la participación de las personas que están lejos de donde estamos nosotros. Así que para ayudarnos, bueno, la primera cuestión es acompañarnos en la difusión y acompañarnos en los debates, que me parece que no es poca cosa, acompañarnos en la presión a los legisladores cuando hacemos campañas, eso es importante también. Corregirnos cuando nos equivocamos, hacernos notar las cosas que hacemos mal, eso siempre ayuda, es muy valorado por nosotros, nos gusta cuando nos equivocamos que nos hagan ver en qué podríamos mejorar. Y bueno, y estar cerca, que eso es lo que vale aunque estemos en aislamiento. Beatriz, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperemos estar en contacto pronto. Muchísimas gracias a vos por tu espacio. No, por favor, el gusto es mío.